Entonces, tendencias, pero hay una tendencia que me preocupa y que dice que el bajo nivel de testosterona en los ingenieros que hacen desarrollo es inversamente proporcional a sus ingresos anuales. Eso es preocupante, ¿no? O sea, un macho Eh, alfa en términos biológicos vive sobre la línea de pobreza. Eso es lo que apunta la tendencia que nos comparte por allá cierto personaje al que me le quito el sombrero, un amigo Freddy Vega. Sí. Pues entonces compartió, hasta se hizo tendencia en LinkedIn, pero sí preocupa, o sea, baja la testosterona, sube el income anual del ingeniero, Porque es más y, dócil, porque es más manso, porque hace caso. ¿Sabes? o será porque los que realmente tienen incomes altos son los que ya tienen canas y obviamente pues la testosterona con el cuarto, quinto piso pues baja, Sí. puede ser otra. Ah, o Y sea, pues de la métrica que comparte no se puede ver el rango etario. no, no lo tiene. No, eso fue más como un clickbait chévere, Sí. tipo con el sello del amigo Frey, pero sí, parece que sí tiene algo de base, tocaría Pero mira lo investigarlo más. bonito, o sea, a pesar de que sea una noticia curiosa con una tendencia un poquito preocupante, surgen, surgen interrogantes que sabiéndolos manejar empiezan a aclarar el panorama. Entonces, venga, ¿qué rangos etarios estamos hablando? ¿Cuál es el entorno socioeconómico de esas personas? Habría que medirle Eh, una tercera dimensión, sí, meter la tercera dimensión yo del sí rango me etario. atrevería a decir, don Evi, que los rangos etarios más bajos, o sea, en el sentido de adolescente joven, o adulto joven, digamos que hasta los 25 O, 30 años, o- o- sí tenemos a hoy una disminución tangible, de los más niveles de que testosterona. yo creo que por contaminación, o sea, tenemos en el ambiente muchos disruptores endocrinos O y mire, los puede ser disruptores, el sueño húmedo de todo que me meto en mareas que nos pueden crucificar y pasar al papayo, de sí, toda la tendencia feminista, pues por fin las mujeres se tomaron las mujeres en términos biológicos, se tomaron el entorno de la seniority en tecnología, entonces por eso sí. el nivel de testosterona se ve de esa forma. Bueno, pero ojo, 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 No me porque crucifiquen. las mujeres también necesitan testosterona, de lo contrario no Claro, logran tener excitación sexual, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. no, todos la necesitamos, no es, eso lo Una sabemos, hormona ese, esencial para sino hombres y el para mujeres. balanceo cambia, lo que Sí, sabemos es que el exacto. balanceo cambia. La cantidad disponible en Entonces, sangre, lo que llaman la biodisponibilidad en hombres es mucho más alta, pero en queda el ambos tema sexos hay. abierto, queda el tema abierto, habría que meter la tercera dimensión en esa gráfica. Don Freddy siempre compartiendo cuentos interesantes, pero Sí. sí aparece que el income está directamente, inversamente relacionado con el nivel de testosterona. Pues, esas son las tendencias del 2025. Bueno, y si lo pusiéramos fuerte sobre la mesa, podríamos decir que los niveles de testosterona de Elon Musk y de Jeff Bezos son bajísimos. Es que yo creo que necesitarían otra gráfica, porque yo no. ¿Hace cuánto Elon Musk echó su última línea de Python? Ah, bueno, sí, yo creo que sí, ya pasó rato. Creo que sería otro estudio entre millonarios. Sí, bueno, Ahora, el dato curioso del pero día. me parece curioso saber que eres de la línea de Elon Musk. Precisamente la semana pasada Elon Musk salió diciendo que para él una mujer es la que tiene útero, de ahí para de contar. Pues estamos volviendo a las bases de hace 150 años. Polémico, Pues uno polémico, está seamos loco, ¿no? polémicos. La Hay que ser geopolítica. inclusivos, don David, por favor. Me pueden estar crucificando uno Inclusives, todo hay que ser cavernario. inclusives. Uno todo cavernario. No, yo sí me declaro cavernario, hermano. Yo Yo también, yo soy un cavernario progresista. me acerco a la salida de la cueva para que me coja un poquitico el wifi, pero yo estoy en una cueva. Estamos sí, sí, en una cueva filosófica. Pero bueno, digamos que, Esa es la tendencia, pero entonces en tendencia global estamos volviendo a la caverna, que es lo que dice la geopolítica. bueno, pues este año se vio marcado por varias cosas. Una creo que de las más preocupantes es el incremento en la violencia a nivel de estados, entre estados. O sea, vemos un recrudecimiento en las ofensivas rusas contra Estamos en Ucrania. guerra, estamos en guerra. Vimos cómo también, aunque al parecer hay una tregua, cómo se sostuvo el conflicto israelí-palestino. Y estamos viendo también
unos movimientos bastante particulares por parte de Estados Unidos en Latinoamérica. Entonces, creo que 2026 va a seguir marcado por eso, o sea, no va a haber un apaciguamiento, sino todo lo contrario. Yo lo que estoy viendo y lo que marcan algunos analistas es que hay como una reorganización estratégica de muchos estados. Creo que Europa tiene que abrir los ojos. Europa se dio cuenta que no puede depender de Estados Unidos, particularmente porque Trump ha demostrado ser impredecible, ¿sí? Y también que las agendas Turismo es concertadas a nivel de bloque le valen 3 hectáreas no le importan, y pues Europa se dio cuenta que está sola, o sea, tiene a Rusia soplándole la nuca y Estados Unidos no va a mover un dedo, y la, entonces, y la agenda tecnológica es transversal a esa marea, ¿no? claro, claro, De totalmente, reorganización de focos de poder, esa multipolaridad. multipolaridad. Entonces vemos también por el lado, en Asia vemos a una China ya empezando a pisar fuerte, ya empezando a desmarcarse de algunos intereses. Vemos un Japón preocupado y un Japón también tomando una posición beligerante con la nueva primera ministra que llega recientemente a tomar las banderas del país y mostrando un talante más agresivo, un talante más antichino, y queriendo mostrar ese Japón nacionalista que, que no olvidemos que es un Japón, a Japón lo vemos muy O dormidito y sea, muy lindo con sus muñequitos, pero ellos los tienen en es una remojo. cultura bastante bélica, bastante violenta, Ellos, y con mucha historia. por algo eran amigos del bigotón. El famoso eje del mal, ¿sí? Pues Pero eje del entonces, mal porque ganaron los otros, ¿no? Ahí toca aclarar que en la historia el malo siempre hace el que pierde. pero China está saliendo rompiendo oficialmente el cascarón, o sea, realmente cierta noticia. Ellos ya rompieron esa dependencia Hay rumores, ¿no? Hay rumores. de la Sí, litografía para chips de última generación. generación, sí, de 3 a 4 nanómetros. Hay rumores de que China ya cuenta con chips de ese nivel y la única manera de que pudiera tener acceso a esa tecnología es que ya haya dominado la litografía de alta energía. O sea, todavía no hay nada oficial, pero hay muchos rumores. Y qué día que estábamos analizando el tema de la soberanía digital, don David, pues veamos que Era la China, línea roja que ellos tenían pendiente. O sea, exacto, pasando esa línea ya sale el ¿no? Y monstruo del digamos que fue ¿cómo se dice? Un collateral damage, ¿cómo se diría en español? Fue como un daño colateral, ¿sí? Porque eso es culpa de Trump. Estados Unidos quería frenarlos y al parecer lo único que logró fue que se aceleraran más. Entonces ahora, si esta noticia se confirmara, si esto llegara a ser cierto, de que China ya tiene capacidades de litografía avanzada para crear chips de alta tecnología, pues simplemente China ya no dependería de Occidente para tener sus chips. Ya sabemos que China no depende de Occidente para su software, porque de hecho sus nuevas máquinas o sus máquinas más avanzadas utilizan un kernel hecho por ellos, ni siquiera es Linux, es un microkernel, una cosa ya de otro nivel, hecho 100% con tecnología china. Obviamente todavía tiene muchas reminiscencias a Unix, pero ya no utiliza ninguna tecnología Hicieron un occidental. remake de Linux, básicamente. Ellos sí De Hurt, aprovecharon me atrevería a decir que de Hurt, las 4 libertades sí la aprovecharon y se sí. sentaron a hacer la tarea juiciosa, se sentaron a estudiar y crearon en paralelo su Hort o su remake de un kernel de Linux, pero muy en chino, ya es chino. Tienen un Linux hecho a su imagen, un Unix hecho a su imagen y semejanza. Pues palabras mayores, ese sí es el monstruo que se sale la botella. ¿Sí? Entonces vemos Eh, que eso marca un hito en la realineación geoestratégica, porque si China ya no depende tecnológicamente o ha disminuido drásticamente su dependencia tecnológica de Occidente, ¿qué nos queda en Occidente? O sea, ¿Occidente qué le queda? Taiwán, porque todos sus chips se fabrican en Taiwán, pues por lo menos los más avanzados. Eh, y pues si China ya no depende de Occidente, pues tampoco depende de cuidarse de no coger a Taiwán. Es que ahí, por eso es necesario mencionar la geopolítica. Realmente uno piensa, no, esto es tecnología, ay, sí, el nuevo chip que ahora es Made in China 100%. No, eso tiene una geopolítica por detrás que es peluda. O sea, se está reorganizando el mundo está en guerra. Lo que pasa es que no es la clásica guerra que se veía en los años 50 o a principios del siglo pasado. Eh,
hay otra forma de hacer la guerra y básicamente Trump está jugando sus cartas. Él desencadenó ese asunto, pero es que la forma como China se organizó es el resultado de, desde los años 80, todos los días estar avanzando un poquitico, o sea, lógica china. Sí. O sea, un crecimiento continuado y pues llevan más de 40 años haciendo ingeniería inversa. Se me Pues haría sí. extraño que, o sea, No, no y es desplanear, no tengan esa máquina. tenían su propio Colfuturo bien aceitado, entonces mandaron a toda su gente a estudiar a las principales universidades del mundo, No se repetía cada 4 años hasta que y lograron que sus propias universidades tuvieran el mismo nivel de las mejores universidades del mundo. pues por ahí estaba mirando becas para volarme para China, pero bueno, toca ir, y solo necesitaban inglés. Sí. Toca mirar, con Colfuturo no sé hasta dónde fue, bueno, no sé, habrá que revisar, pero sí, ya China pasó al otro estadio. No, yo creo que ya no se puede, y de hecho, pues no se puede porque es que esa es la otra cosa, ¿no? Colfuturo no son becas, Colfuturo son créditos, son cosas bien distintas. Pero plata es plata. Sí. No, para un doctor eso no es nada, una lagaña mico Bueno, después de que... y entendamos eso, ¿no? Que eso es también entender un poquito qué es la labor doctoral, ¿no? Alguien que decida emprender una carrera a nivel de doctorado y postdoctorado, pues es alguien que se va a enfocar correr principalmente a la la academia y a la frontera, investigación. pues tiene que correr la frontera del conocimiento, así sea medio milímetro, pero la va a correr y eso tiene que tener, Exacto. en el estado ideal de las cosas, eso tiene que tener un impacto en el aparato productivo. Esa es la lógica china. Y ¿Sí? para que una corporación, una organización, una empresa vincule a talento doctoral y le pague lo que se merece, es porque está trabajando en temas de frontera. Y Entonces, siempre en salen países como el temas de nuestro, frontera. la industria no todavía está lejos de poder aprovechar eso. Hay temas de frontera cuando la mata del cultivo se va para el otro lado de la frontera. Pero entonces queda berraco, el resto temas de frontera en innovación y que impacten el aparato productivo nacional, creo que todavía nos falta, pero sí, o sea, no hay que perder la esperanza, precisamente para eso es Sí, 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 después no hay que de la desanimarse, elección. ¿no? Hay que Sí, la idea desanimarse. no es venir a echar piedra y Sí, agua así, agua sucia, esto es una mierda. puto cagadero. No, eso no es así. O Sí, sea, acá se puede, y los chinos en algún momento, en los 80 ellos están en última hasta peor que era un los cagadero. países. Pues convirtieron esa mierda en abono. Y pues Pero con donde 2 años, era un ese cagadero con abono, 5.000 años de historia y cultura, pero bueno, esa es una pequeña insignificante diferencia. bueno, sí, tenían esa memoria que no se les perdió como acá. Acá se reseteó, sobrevivía ahí como en las cenizas de algo. Entonces esa identidad ellos sí de alguna forma la tenían clara. Nosotros esa identidad está en construcción todavía. Y seguimos en discusiones empantanadas. Sí, Hasta con pensamiento unidimensional político, sí. literalmente una dimensión, izquierda, derecha. Tipo barra brava, o sea, no se puede, no se puede pensar diferente a lo que diga mi camiseta. Exacto, y si el otro vecino se ganó el baloto, ahí se lo critica y dice que va a repartir el baloto en todo el mundo. No, esa plata está sucia, eso es una porquería, yo no le ahorré un centavo. Y si fuera el baloto de él, pues entonces al otro lado se invierten los papeles. Eso es una porquería. Entonces, ahí estamos. Los chinos ya superaron eso. Y entonces, haciendo ingeniería inversa a todo lo de Occidente y trayendo el conocimiento de Occidente con esos cerebros que van y exprimen en las universidades gringas y devuelven, no todos se volvieron, pero sí muchos, pues a largo plazo yo veo que están ganando. Y esa es la geopolítica que se está acomodando ahorita, esos juegos de poderes. Si Exacto, llegan a a tener nivel, esa máquina, pues ese ya se sale el aparato de ese monstruo, se sale de esa botella. O sea, ya los chinos toman oficialmente su propia línea. a nivel de tecnología bélica ya tienen aviones que algunos expertos se atreven a decir más avanzados que los más avanzados de América. ¿Sí? Pero bueno, acá El, en Occidente el GPT-5 este año ya lo liberaron, ¿no? Escuché por ahí. No lo he sí, usado, personalmente me dio pereza ponerme a jugar es a otra Legends. tendencia que marcó este año, y bueno, lo ha hecho los últimos, pero creo que se va a venir intensificando. O sea, ya a 2026, inteligencia artificial va a acaparar casi que todos los titulares de tecnología. ¿Qué se consolidó este año? Yo creo que la agéntica ya eh, tomó más fuerza, ya se empezó a hablar más de agentes, agentes con mayor capacidad, ya un agente puede hacer en algunos Pero minutos lo que alguna persona hacía en varias horas. yo tengo Eso, la duda si realmente eso ya se está adoptando a niel productivo real. Si hay mucho producto, mucha startup, sí. mucho bombo, mucho show, pero realmente ya se interiorizó en la empresa, ya se le tiene la confianza Yo, a toda la línea de agéntica. yo creo que sí, algunas compañías ya están empezando a hacer sus pilotos, ya están empezando a hacer sus implementaciones,
pero también creería que también debe haber un sector muy grande aún renuente, aún a la expectativa de ver qué pasa con eso, con qué se come, pero digamos que los más early adopters ya lo hicieron y ya están empezando a ver es para qué lo pueden usar, ¿sí? Más allá de un juguetico y de una curiosidad de feria, es ver, bueno, yo como cojo agentes, pero curiosamente yo siento que muy en contravía de los miedos de muchos de que la genética es la que va a catalizar el desempleo en las próximas décadas. Yo creo que hace lo contrario. Yo creo que la genética lo que hace es especializar un segmento para garantizar para que le haga el contrapeso a la genética y pueda garantizar que la genética hizo bien la tarea. Un Y supervisor humano. sería bacano que se diera porque realmente hay mucha labor en las empresas, tras bambalinas de empresas supuestamente de tecnología, mucha labor que es muy, que no A tiene mano. sentido que un humano la haga. Sí, Sí, todavía sigue repetitiva, harta, siendo a mano. aburridora y que no aporta demasiado valor en lo atómico. Sí, desgasta talento, desgasta gente y no se compadece con los presupuestos o salarios asignados, no tiene mucho sentido. Yo creo Pero que se va a demorar. alineado con eso, don David, y la pregunta la invierto un poquito y se la hago a su merced, es, bueno, con el fortalecimiento y con el uso cada vez más masivo de tecnologías de inteligencia artificial, no solo los chats, ¿sí? Sino ahora estos agentes, los modelos de sintetización de imágenes, etcétera. Hay una tendencia que está surgiendo y es que la nueva élite es la ilustrada, ¿sí? El pueblo llano, el pueblo raso, como decirlo de alguna manera, va a ser Está aquel que se infoxicado. limita a pedirle cosas a la IA, pero no más. Y la nueva élite va a ser el pueblo ilustrado, o sea, la gente que decide no Que sabe delegarle hacer una el pregunta conocimiento a la inteligente a IA. esos motores, que sabe preguntarle inteligentemente a esos motores y que le retorne algún valor real a nivel de información y demás. De resto, la gente, el patirrajado de a pie, está ese embobado haciendo cositas de gaticos y cosas ya pendejas con esos motores. Y más allá de eso, no ve, y totalmente infoxicado por contenido mediatizado por Por la cámaras siguiente de capa, eco. sí, por cámaras de eco que ya se nutren de toda esa generación de contenido mediado por IA, pues realmente la gente se va a infoxicar más, es lo que veo, porque La como una mierdificación de persona, Internet. sí va por ahí la cosa, como una persona a pie que en última no tiene tiempo, sino de pronto en el transporte urbano, su espacio de relax y se sienta a saber un poco, ¿no?, de contenido remolido allá entre días y entre bodegas y demás, y a qué hora se va a sentar, venga, esto sí es cierto, no es cierto, y además es relevante si es cierto o no, si está en economía de supervivencia, entonces, pero esa cosa no tiene reversa, yo no le veo que tenga reversa, más bien Pues se a su están, merced sí cree que va a haber una nueva élite, que la nueva élite va a ser la gente que decidió es que ya, tomar su, su dimensión intelectual como pero es propia, o que sea, no se la delegó a la máquina. pero es que potiquitos, no necesariamente los que hayan estudiado se meten en esa nueva élite, o sea, la gente que tenga la suficiente como inteligencia y pensamiento consciente de sentarse y leer un libro en vez de escoger contenido allá de TikTok, pues van a ser poquiticos, pero sí, sí va a haber una separación de quienes están en capacidad de moler, pensar el contenido antes de tragárselo y quienes simplemente abren el cerebro allá como la taza del inodoro del baño a recibir lo que les caiga encima. ¿Sí? Que igual esa crítica se ha hecho siempre, ¿no? Cuando se masificó la televisión era lo mismo. Uy, pero acá el problema es la velocidad a la que llevamos. Sí. Y no eran críticas, si analizamos, no eran críticas desacertadas, o sea, era cierto. Pero es que yo lo que veo escrita, esa cosa ya se aceleró al cielo. Y pues ya es más preocupante de lo que era antes. Todo tiempo pasado fue mejor. Fue Es que, mejor. ¿Ah? También puede ser un sesgo. pero bueno, entonces al menos se alcanzó ese hito con GPT-5, ¿no? Sí, de hecho GPT 5.2 salió hace, creo que la semana pasada, antepasada, si no mal no estoy. Y creo que también se marca otra tendencia y es como Google vuelve a tomar la delantera. O sea, digamos que Google en las primeras etapas de esta carrera de inteligencia artificial fue como el gran rezagado, Yo como como que, fuera de debate. exacto, se le comieron las ¿Ahora once qué?
porque precisamente fue un paper de ellos y lo implementó otra gente en otro lado y empezó a sacarle al estadio y ellos dormidos en los laureles. Y como que Tenían no la sabía tecnología, qué tenían el jugaban a talento hacer, humano. hacia dónde apuntan, porque en Exacto, últimas el buscador se volvió irrelevante. exacto. Que eso ya también tiene otra tendencia que estábamos analizando ¿no? hace un ratico, ¿no, Andrés? Porque entonces si antes la interfaz era Google y sus misceláneos clones, en este momento ya ese motor también como que empieza a hacer a los escuchos son los que buscan en Google y el resto todo el mundo cada vez a través de la interfaz de un bot. Y De preguntan buscar a directamente la al web. chat de confianza. Sí, mi motor de buscadora es el chat del GPT que tengan a la mano. Y ahí me la pregunta, bueno, y entonces quienes crean contenido en Internet, como que cuando los visitan, si previamente la gente simplemente va a preguntarle al bot y nunca va a entrar a la página. Por puro peso las cosas se caen y es que pues la Internet empieza como a morirse. ¿Sí? O sea, todo va a ser, la La interfaz internet va a ser un muerta, bot. exacto. Entonces ya nadie, ya todo el contenido generado va a ser generado por inteligencia artificial, o al menos eso es lo que dice esa teoría de la internet muerta, o ese concepto de la internet muerta. Y pues ya lo estamos viendo, ¿no, David? O sea, todo el tema de comercio Hay unas electrónico, muchos están estadísticas, diciendo, no, ya un bot te escoge lo que quieres comprar, tú ya no tienes que buscarlo, él te busca la mejor oferta, te hace la mejor opción, con el mejor precio, y hasta cierto punto es buenísimo, ¿sí? pero se Pero, arranca la dictadura del bot. O sea, el que no exacto, tenga la capacidad de ir y buscar en internet o al menos saber cómo gestionar la información o comerle carreta al bot, pues el bot le da la visión de realidad. El bot es la ventana con la que ellos ven la realidad. Y el creador de contenido, ¿qué motivación tiene para crear contenido? Si en últimas se está trabajando gratuitamente para un bot de estos, es que ya eso está impactando las estadísticas. Hay una caída, eso es una tendencia que se vino, aparecieron los bots y el tráfico directo se vio, ya hay una tendencia que se nota en las estadísticas de los sitios. sí, ya crean herramientas para evitar que haya scrapping por parte de motores de inteligencia artificial, ¿no? Pero entonces viene la Aunque es diligencia. difícil porque ya Si me quedo afuera, la si me gente quedo ya afuera, puede, ¿yo qué hago? exacto. Y esa negociación está abierta, o sea, no está claro cómo el bot, su modelo de negocio aparentemente todavía no está claro, similar a Twitter en su época, ¿no? O sea, ya hay Sí. como tener, bueno, sí, pague el plus Aunque mínimo. hoy está más claro que nunca, ¿no? Pues sí, pero entonces, ¿cómo le están retornando esas moneditas hacia el creador de contenido? Digamos, usted que tiene un blog así súper masivo y que es una bacanería, como el sentarse a leer lecturas dominicales allá del tiempo impreso en la época de hace 40 años. Pero entonces, ahora la gente, si va a preguntar el tema que usted hablaba en ese blog, va a ser a través de un bot. Ese bot a usted que le está retornando a su blog en el modelo de negocio. Claro, Vender porque publicidad no tiene sentido. ni tráfico me está dando. O No me está dando sea, se tráfico. me está comiendo el tráfico gratis. Sí, estoy trabajando gratuitamente para un aparato, eso si no me está retornando a mí. Si lo bloqueo, pues entonces me hago invisible. ¿Sí? Sí. Se cae el asunto, de pronto, no sé, modelos ya de suscripción, porque también viene la otra tendencia. Así, volvemos al tema de la élite que estamos mencionando hace un momento. Así como hay gente que simplemente abre su cerebro y lo deja como el inodoro del baño ya recibiendo todo el contenido, hay un 1%, diría que tal vez es menos, pero a nivel global es un montón de gente de los que realmente piensan contenido, les gusta seleccionar contenido. Entonces, esa audiencia es la que a través de comunidad habría que atraer en un proyecto de generación de contenido. Y eso aplica tanto al clásico esquema de hace 20 años de bloggers o al clásico esquema ya de youtubers, o sea, audiencias reales. ¿Qué calidad de audiencia me gustaría tener en mi proyecto de generación de contenido? Pero Y Nemi, ya yo creo que ahí es una iteración infinita. Eso es como mirar un espejo con otro espejo, porque el generador de contenido cada vez también está usando IA para generar su contenido. esa es la otra, porque también hay que diferenciar qué tipo de contenido yo genero. Si es un contenido de opinión, como el de algunos periodistas acá locales, no sé, acá hay uno que hace un trabajo interesante, el amigo Coronel, Sí. y él lo genera, él no está generando contenido por IA, pero entonces la audiencia que él tiene es una audiencia que es súper fiel, o sea, Coronel mueve una pestaña y la audiencia está allá encima mirando, y esa audiencia humana. Sí. Pero entonces, sí, lo que su merced dice es cierto, hay mucha gente que tiene una audiencia gigantesca o genera contenido a suelo maldita, sea totalmente automatizado, pero qué calidad de audiencia, hasta el punto de que no saben hasta dónde su audiencia es real si no son otros bots, ¿sí? Entonces es un pajazo mental, entonces esa cosa está abierta, yo creo que en Sí. 2026 en 2025 se hizo evidente y en 2026
esa tiene que solucionarse ese tema por algún lado, porque la mierdificación de Internet y la Internet Va a muerta toda marcha. va a toda marcha. Es un tema Pero que está ahí, abierto. ahí volvemos al punto de que, bueno, la competencia empieza a ser más cerrada. Google ya volvió a allanar el terreno, o sea, ya cortó Volvió la a ventaja aparecer que en le... el escenario, Exacto, y picando duro. apareció Sí, otra vez duro, Google. Está ahí, está ahí, está vivo. apareció tan duro que hizo que ChatGPT tuviera que lanzar su modelo varias semanas anticipadas. O sea, era un modelo que tenían pensado quizás para el otro año, lo tuvieron que lanzar de urgencia, porque O lo sea, que lo mismo que mostró, le pasó a los chinos con Trump. exacto, Google salió con unas cosas bastante avanzadas. De hecho, su modelo de sintetización de imágenes es muy, muy avanzado. Ese Nano Banana está mucho más pulido que lo que nos muestra GPT. Y de hecho, estaba leyendo por ahí algunas tendencias donde poco a poco está ganando mayor tráfico Gemini, está capturando más cuota de mercado y GPT está empezando a perderla, ¿sí? Porque alguna gente menciona que GPT se volvió lento, mientras que los modelos de Gemini están siendo muy rápidos, pero con respuestas muy concretas y muy acertadas. Para programar, está siendo un modelo bastante eficiente, Es muy aunque Codex de diferenciado. GPT Muy también, y bueno, conocido. y y Cloud no se quedan atrás. De hecho, creo que a nivel de programación Cloud es uno de los mejores, ¿no? Entonces, estamos viendo, también se publicó un paper hace pocos días en donde Google menciona una nueva forma de hacer modelos de inteligencia artificial que se asemejan mucho más a la forma en la que trabaja el cerebro. Ya no son estas redes neuronales gigantescas, eso es un tema mucho más O sea, ya no eh, es fuerza bruta neuronal, sino los manes están optimizando modelos. exacto. Entonces, ¿qué significaría esto de poderse aplicar ya en un modelo concreto? Modelos más eficientes a nivel de energía, más rápidos y con la capacidad de ir aprendiendo sobre la marcha. No tienen que embutirle media biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o media Quemar Wikipedia, toneladas de carbón para poder mover eso. exacto, sino ya el modelo es capaz de ir aprendiendo, como lo hace un ser humano, a base de prueba y error y puede inferir los resultados, obviamente con unas directrices y unas salvaguardas para garantizar de que tus respuestas no se vuelvan locas, pero sería un proceso mucho más eficiente y más orgánico. Eso es Google siendo Google, ¿no? En Sí, última, esa fue la diferencial que ellos no, y tuvieron si con usted el lo mira, buscador. don David, si usted lo mira, la ventaja es abrumadora. Google es dueño del navegador que tiene acceso a toda la Internet, tiene acceso a todo su ecosistema cloud. O sea, tiene su propio ecosistema cloud. GPT no, ChatGPT, OpenAI depende de terceros para su infraestructura cloud. Eh, tuvo que eh, doblar bastante la línea ética para eh, eh, entrenar a sus modelos, cosa que Google, pues digamos que lo tenía dentro de su propio ecosistema, ya tenía una cantidad, o sea, tiene Google Books, empecemos por ahí, ¿sí? Google Scholar, más todo lo que usted tenga cargado en el Drive. Obviamente hay unas salvaguardas legales que en teoría le impedirían utilizar esa información para entrenar sus modelos, pero pues tiene ese ecosistema y si lo vemos desde un punto de vista competitivo, comparativo, pues le lleva una ventaja brutal a OpenAI. O sea, OpenAI tiene que afianzar más su estrategia con Amazon y con Microsoft para poder sostener el ritmo con Google. O sea, yo creo que Google dijo, bueno, ya no más, no voy a hacer ya más el rezagado y ahora voy a empezar a tomar la delantera. Pues, y eso son guerras, ¿no? O ¿Sí? sea, realmente si las corporaciones ya están tomando las mismas dimensiones a nivel de economía y de poder de los estados, esta gente está literalmente en guerra. La tercera guerra mundial es corporativa. Y es, Corporativa y oligopólica, porque no, pues o sea, no es, van a haber bombas atómicas así, ni un poco ¿no? de gente allá llenando trincheras con sangre, sino es un poco ¿no? de tecnología ya a lo puro y duro, dándose duro los ingenieros, los cerebros, pero realmente están dividiendo, se están repartiendo el mundo, porque eso es lo que está jugando ahorita. entonces, tenemos 5 compañías que se están peleando por la cuota de mercado global cuando deberían de ser 5.000 o 500.000 compañías. Esto también abre una discusión importante ahí. Yo pondría 5 compañías y China, porque es que China en sí
es una dictadura corporativa, ¿no? O sea, en Sí, cada una de esos corps que uno ve de China con sus productos novedosos, está es la el junta gran directiva hermano es chino, del gobierno chino. ¿sí? El Partido Comunista Chino ahí sentado dando línea. Entonces es China contra esas corporaciones. Y bueno, ¿y de Europa cuáles Y en sobreviven? otras vistas, Occidente versus Oriente, pero bueno, Europa ha dormido. O es que es Europa el dormido. problema de Europa es ese, están dormidos. O sea, en Europa, aparte de su ventaja estratégica que analizamos la vez pasada con su máquina de litografía y una que otra cosita de sus espejos especiales alemanes, tienen nada, dejaron morir todo, tercerizaron todo, se le comieron el cuento de que Estados Unidos los iba a proteger y a cuidar y se dieron cuenta tarde de que no. Se dieron cuenta cuando se subió tremendo populista Y al que otro no lado, podían pero, seguir dependiendo energéticamente de Rusia, porque Putin también va por la suya. Y es que Rusia también es un mito, ¿no? Mucha gente se imagina a Rusia como una gran potencia, pero en realidad Rusia es un país tercermundista con armas atómicas, es eso. pero bueno, si llegan a Latinoamérica, todavía tiene ventaja sobre Latinoamérica, ¿no? No mucha. Y diría que no, no en todo. Latinoamérica en muchos aspectos es 10 veces mejor que Rusia. A Pero nivel no energético, por tenemos, ejemplo, les damos sopa y seco. ¿será? Sí. Ese sería el tema como para otro Tenemos más análisis. petróleo que Rusia, empezando por ahí. Venezuela tiene más petróleo que todos los países del mundo juntos. Pero Venezuela lo aprovechan. Ah, no, obviamente que. Es que por ahí va el detalle. Pero O sea, yo veo que el chavismo glorioso que puso ese país a ser el puntero, pero por la envidia del gringo americano es que los tienen comiendo mierda. Pero pues sí, sigamos creyendo que es así. yo tengo hay una esperanza y es que los extraterrestres no nos invadieron, ¿no? El 13 Atlas no descargó su tropa, Ah, sí, no, resultó siendo un cometa y no una nave nodriza. pero ya oficialmente confirmado, no nos han invadido, o sea, ya siguió de nuevo su camino hacia el espacio, Sí, él hacia le hizo caso a la canción y sigue su camino y no mire para atrás. porque lo que me preocupa también es que eso se hizo viral, novedoso, visible desde el lado de un académico, entre comillas, duro gringo, ¿no? Sí, Que no Avi es lo la es. primera vez que lo hábilmente genera esas tendencias, entonces ahí uno se preocupa, ¿qué carajo está pensando la Pero academia? ahí hay unas lecturas, ¿no? Porque alguna lectura dice que Avi Loeb lo hizo también precisamente para visibilizar un poquito. O sea, obviamente aquí toca tener un cuidado importante y aprender de la navaja o la cuchilla de Occam, ¿no? Normalmente la solución más sencilla suele ser la más acertada, ¿sí? Pero en este caso dicen algunos que Avi Loeb lo propone en términos fantásticos en el sentido de siempre decir, eso puede ser una nave espacial, pero también como una manera de desafiar a la ciencia para que piense un poquito más allá, ¿sí? Para que Yo no se veo como un tema de encasille en lo farándula cómodo más de bien. decir es una piedra y ya, ¿sí? Sino venga, tiene un comportamiento atípico, revise un poquito más. Él se volvió tan experto en la mecánica de publicación y generación de contenido, entre comillas, científico, que Científico pero polémico, ¿no? Que no nunca está cruza la mal. línea hacia decir está hablando mierda, no, Sí. sino lo hace de manera tan gaseosa a nivel académico que no se aleja, entre comillas, de la ciencia, pero como al otro lado hay un poconón de periodistas allá buscando qué es lo que vamos, qué mierda vamos a hablar Faranduleros para sensacionalistas. entonces cogen eso, esa carreta, ese poconón de paja que este señor crea y vuelven una tormenta y mire que esa cosa estuvo rotando este 2025 casi como 8 meses, ¿no? Claro, y esa es otra crítica que le hacen. Algunos dicen que lo hacen a propósito para darse prensa, para darse publicidad y Pero es obviamente más como una estrategia personal realmente. de Sí sirve marketing. sí, de marketing, como para validar la irracionalidad de ese mecanismo de publicación y generación de contenido científico, pero es más como una estrategia propia, porque después de que usted esté en nómina de una universidad, él no es de una Harvard, universidad, Harvard. o sea, ni más ni menos. Sí. Y si alguien de allá que ya está en nómina, no se preocupa porque mañana lo van a despedir por eso. Es más, hasta Harvard como que le interesa que haya ese show Claro, mediático. porque es marketing. O sea, vea, este man dice que hay hombrecitos verdes y que nos van a atacar. ¿Y en dónde dijo que era eso? No. No, Él dijo nunca lo que, digo. dentro de las probabilidades, dentro de las posibilidades, puede ser una nave espacial. Pero lo que su merced dice, el periodista sensacionalista, pues Pero se entonces apoya también solo en él ya ese conociendo pedacito. eso, es irresponsable de su parte Claro, ser tan gaseoso, ¿sí? sí. Y en una época donde la verdad está tan nublada por el montonón de ruido,
que él salga a generar más ruido, pues es una cosa irresponsable Y de un que, y académico de que, tan y alta. que no es la primera vez que lo hace. Exacto, la vez pasada escogió un nombre más como del Pacífico Sur. El Oumuamua. Eso, no sé ni cómo se pronuncia cosa, pero no es la primera vez que lo hace. Entonces, Que se en pregunta las uno, interpretaciones artísticas del Oumuamua eso parecía un mojoncito. sí, Facebook totalmente obnubilado por ese mojón cósmico. Sí. Y allá salen el montonón de hippies hasta haciendo eventos, preparándose para recibir la visita extraterrestre. Es un académico generando ruido, echando más mierda a la mierda. Pero mira, don David, que eso, digamos que a nivel de la astrofísica y con todo con toda la precaución del mundo, podría decir, fue hasta inocuo, pasó de agache, fue inofensivo, sí, a pesar de Claro, de, porque es que los de que todo el son rumor. juiciosos Pero están cuando usted trabajando. hace eso mismo en bioquímica, atacando a las vacunas, eso ya es un delito, o de hecho, y estamos hablando casi de lo mismo. Solo que, pues listo, Ah, que ya. sea un meteorito o que sea una nave extraterrestre, pues no pasó. Pero cuando yo hago lo mismo con las vacunas y digo que no, que eso es un microchip para manipulación masiva de gente, pues puta, estoy matando un montón de niños porque un montón de padres huevones se comen el cuento y ya no los vacunan Pille que eso contra el es hasta más sarampión, contra preocupante. lo que haya. Quiere decir eso que la ciencia vale tres esferas de gato para la población en general. Y obviamente la parte biológica lo tocó más por pues, una cosa que se inyectaban en el cuerpo y había un bicho por ahí matando gente. Pero la física que en últimas mueve el mundo. Sí, Nosotros estamos hablando por este medio virtual gracias a ese poconón de aparataje teórico físico. sí. Y como es transparente y funciona bien, pues cuando alguien se sienta a hablar mierda como este señor de Harvard, pues es irrelevante. Es lo que hablábamos, ¿no? El terraplanista contestando el celular y Sí, haciendo videoconferencias. Entonces uno dice, venga, coma mierda. O sea, terraplanista y utiliza tecnologías que se basan en la curvatura de la Tierra, güey. por eso es que los chinos les están tomando ventaja. Entonces, mientras los gringos académicos tesos de la Universidad de Estesa están hablando mierda, los chinos están haciendo máquinas de litografía. Entonces, pues por eso es que pasa lo que pasa. Pero bueno, no nos invadieron los Los hombrecitos extraterrestres, verdes, aunque no, no, los enanitos hubiera verdes sido siguen bacano, siendo un grupo de rock de los 80 ya. hubiera sido bacano que nos hubieran invadido, que algo Pero pase. igual, don David, no se pierde la esperanza, ¿no? El universo es muy grande. Pues sí, pero ojalá Y que acuérdese, pues, no sé, la la falta de ausencia de evidencia, evidencia no exacto, es una evidencia en sí misma de, sí, de exacto. Entonces, pensamiento científico. y es lo que algunos le criticaron a Loef y otros le avalaron. Es decir, listo, o sea, pone incluso la sustentación absurda sobre la mesa. Es que a veces, también por llevar el tema tan pragmático y por querer posar de riguroso, pues se omiten cosas que podrían ser. O sea, realmente al final del día, ¿qué descarta la hipótesis? Pues descarta la hipótesis la evidencia. Entonces, mientras la evidencia no lo descarte, pues póngala sobre la mesa por más loco que parezca, pero Pero no, con responsabilidad. No, no, ahí no ese es afirmando, no el afirmando. último punto. O no generando confusión, porque él nunca lo afirmó. Es que ahí es donde Exacto. está la Sí, mano pero del tampoco guantecito de aclaró, o seda. sea, no puede ser una posibilidad, él simplemente la dejó ahí como que saquen ustedes sus conclusiones y pues es un poco irresponsable poner a O sea, eso sacar es como conclusiones si a un usted montón de tuviera gente que no un está poco formada en ciencia. de adictos al crack y se pasara ahí inocentemente y se cayera de su bolsillo una bolsa de psicoactivos Exacto. y con un papelito dijera, por favor, consuma con cuidado, por favor, no lo consuma, por favor, no Sí. lo abra. Es que yo nunca Sí, dije que se lo metiera, nunca. exacto, o sea, es irresponsable, o sea, es perverso, realmente el hombre es perverso, más siendo un científico de línea dura. Entonces Pero bueno, yo hago ese paralelaje en el sentido de, este man lo hizo con astrofísica, pero hay un montón allá afuera que lo hacen con ciencias biológicas que tienen un impacto mucho más negativo en la población masiva. O sea, a generar desconfianza por un tema que está comprobado, que ha garantizado que la sociedad llegue a los niveles que llega hoy, el nivel de bienestar, como las vacunas, es absurdo. sí hay que tomarlo con pinzas, ¿Sí? O si no, pero no tampoco vacune ser a tan su perrito, inocente. no vacune a su perrito y veremos a ver, y déjelo por la calle a ver si no se le muere en 3 meses de parvovirosis.
pero tampoco ser tan inocente como para negar que hay agendas comerciales, ¿sí? Bueno, que pueden haber agendas comerciales, sí, Porque pero mire no al una nivel de, no, crítica. no al nivel de dominación global, de manipulación de cerebros y de que necesito que piensen como yo te digo que piensen. Pero ¡Ah! entonces el hecho de que no exista la evidencia no quiere decir que... Bueno, 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 la O sea, el dejamos ahí. debate está abierto, Sí, pero el rasero tiene que siempre tenerse un rasero crítico y y una quienes vaina más tienen seria, una vaina más seria. quienes tienen la batuta de generar conocimiento realmente no genere más confusión, eso sí es importante. Sí. Porque hay que estar alerta a ambas líneas, ¿sí? O sea, hay una agenda corporativa, pero usted no puede tragarse un cuento allá que venga, entonces, no, ¿cómo va a votar la ciencia? Se han salvado vidas realmente, ¿cómo va a votar eso a la canica? No es así, no es Es que así. ninguna otra construcción humana, ningún otro artefacto humano ha generado más bienestar para la sociedad que la ciencia. Ninguno. Ah, ¿qué pasa? Mm, Que la ciencia es la espada de doble filo. Se puede usar para el bien como se puede usar para el mal. Pero eso ya es una conversación ética. la alfabetización nunca ha perdido relevancia. ¿Para qué? Ese detalle. Bueno, y de tanta carreta que nosotros hablamos que la soberanía y que las postulados, ¿cómo es? Las puestas en escena de marcos legales en el Congreso y hasta trajimos y criticamos un poco, ¿no? De cosas. Y mire que no sé si la comunidad de software libre, todos los enamorados del open source en Colombia, en Latinoamérica, se dieron cuenta de que las Naciones Unidas tienen una oficina en Sí, inglés, Office for Digital and Emerging Technologies. sí, O sea, una oficina para tecnologías emergentes y digitales y está atendiendo exactamente los mismos temas que estábamos hablando. sí, Y lo están haciendo a altísimo gobierno y hasta tuvieron el equivalente a la semana Linux, pues, pero a nivel de las Naciones Unidas. sí. Mire, eso fue en junio, Open Source Week. Bueno, toca hacerle seguimiento, pero nadie tiene sentido. Porque es que Sí, porque realmente, si este tema, antiguamente la diferencia entre una potencia y un país desarrollado y uno en vías de desarrollo era la capacidad de tener industria, la capacidad de generar fábricas y de producir, mire, en este nuevo mundo es la capacidad de dominar la inteligencia artificial, de dominar las tecnologías avanzadas. Y créame que eso es mucho más difícil. O sea, era mucho más fácil en el siglo XIX y principios del XX, en un país subdesarrollado se creara una fábrica, a que ahorita en pleno siglo XXI, mediados del siglo XXI, una empresa de un país tercermundista, un país en vías de desarrollo, para no ser despectivos, quiera sí, crear una los iniciativa desarrollados, de inteligencia artificial desde ceros. Es prácticamente imposible. queda muy berraco. Queda muy berraco y si no hay una agenda pública consistente a largo plazo, agendas de país, pues menos. Si se resetea cada cuatro, pues menos. Pero mire el tema central que ellos trabajan, una de las líneas centrales, o sea, es uno de los ejes. Sí, Digital Public Infrastructure. sí. ¿Sí? De eso es lo que estamos hablando, hermano. O sea, se necesita que los países alineen esos procesos de Tenga sus país. propias nubes Exacto, que empiecen a locales, pensar en una infraestructura local capaces. pública Sí. con unos lineamientos de gobernanza público. Eso es lo que estábamos hablando hace unos días en los videos. Miren, entonces acá está la Unión Europea. La Unión Europea también tiene su línea en ese sentido, pero las Naciones Unidas están ya trabajando eso. O sea, creería que viene la responsabilidad central de la comunidad de software libre open source en Colombia de escalar esto a alto gobierno para que vean que, y ahora en qué momento sale acá Petro diciendo que es de izquierda o acá una cosa, el extremo equivalente hablando de que esto es Pero una es agenda que no es derecha, ni de ¿no? izquierda ni de derecha, es que es Nada, sentido común, es que es es un la tema única de manera de gestión desarrollar el nuevo pública. mundo. Esto es un tema de gestión pública y la Naciones Unidas la tienen clara, chévere esa oficina y está Venga, David, relativamente pero reciente. se me hizo caer en cuenta de algo curioso que también Sí. se marcó como tendencia. Vamos a ver qué tan duradera y qué tanto se consolida. Pero para donde viene es un secreto que este año Microsoft anunció que deja de dar soporte a Windows 10 Mm, y todo el mundo tiene que empezar a migrar o a pasarse a Windows 11. Lo que para muchas personas ha sido un poquito inaceptable porque pues, es un cambio de paradigma interesante. Curioso que ese Windows es gratis. Tú ya no pagas por el sistema operativo, pero ¿sí? sí le corren su cacerola, que esa es la No, otra. esa es la otra. O sea, obviamente como la estrategia de Windows ha sido así siempre, cada nueva versión requiere hardware más potente, mucho más fuerte y requiere ahora unas instrucciones especiales.
ellos lo dicen para garantizar la seguridad del Echa sistema todo y el llaves carreto. criptográficas, etcétera, ¿sí? Pero, pues mucha gente está diciendo, venga, pero es que yo compré esta máquina el año pasado, el año antepasado, y no me sirve Windows 11 ahí, ¿sí? O simple y llanamente no me gusta el Windows 11, me parece que es muy feo y muy pesado. O me fui con Entonces, la línea AMD, ¿cómo era el clásico Sisma? exacto. Entonces, ¿qué está pasando? O al menos se ve en cierto segmento gamer, que era el segmento que por excelencia ha sido el segmento Windows. O sea, porque en industria, a nivel de industria, pues todo el mundo sabe que a nivel de servidores Linux es el rey, ¿sí? Pero a nivel casero, sobre todo en el segmento gamer, pues eh, Windows era el rey, Windows, era para sí. jugar, ¿sí? Pero ahora con este cambio, mucha gente se está pasando a Linux para jugar gracias a Steam, ¿sí? Steam es una empresa que desarrolló el famoso Half-Life hace algunos años y también tenía o tiene una tienda, un store, ¿sí? Donde vende juegos en línea. Pues ellos dijeron, venga, yo no quiero, o sea, mi negocio son los juegos, yo porque tengo que depender de sistemas operativos de terceros. Se volvieron transversales, sí, Yo tiene voy sentido. a crear mi propio sistema operativo con juegos azar de mujercelas y crearon el SteamOS inicialmente basado en Ubuntu, en Debian, y posteriormente basado en Arch Linux. Y eso ha Mm, madurado mucho desde esa época al día de hoy. Y pues obviamente con todos esos desarrollos, eso se ha heredado a las demás distros y ahorita tenemos distros que son capaces de ejecutar casi que el 99% de la librería de juegos de Windows, ¿sí? A una calidad jugable. indiferenciable con la que se tendría en un Windows, ¿sí? Entonces, Pues eso está ese, marcando la, ese la, hito la gamer, adopción y ha empezado a subir paulatinamente. Vamos a ver hasta dónde llega. el nicho gamer es súper importante porque realmente es un nicho que tiende a ser muy exigente y exquisito. O sea, si la cosa no funciona, pues simplemente no funciona y porque es un tema de entretenimiento, ¿sí o no? Sí, Entonces, eso que su merced está mencionando es un hito súper importante y sin quererlo, no sé qué agenda interna Microsoft esté jugando, pero se está pegando un tiro en el pie. o sea, ¿qué ha aprendido Microsoft? Que el sistema operativo ya no era el negocio, entonces ya lo deja gratis. Sí, Sea, eso usted ya ya, no está pirateando Windows porque usted va, se mete a la página de Microsoft y descarga Windows 11 directamente de la imagen oficial. Ya no tiene que ir a Unilago a piratear. Ahora bien, cuando su merced lo activa, él le dice, quiere comprar Office 365 y ahí es donde te engancha. el Office es el core Sí. de Microsoft más Azure, ¿no? Más Que ya Azure, más la veremos. nube, más tener el OneDrive activado, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde te engancha. Ya se dieron cuenta que el sistema operativo era accesorio. Ya lo exprimieron hasta el final. Exacto. Entonces viene esto y entonces vamos a ver qué pasa, porque muchas veces en el pasado también se anunció que era el año del escritorio en Linux y no pasaba nada. Este puede ser un punto diferente, muchos gamers pasándose a Windows, pero yo creería que a Linux, perdón, pero pues amanecerá y veremos si eso realmente va a mover la aguja. Hay unos números incipientes aún, ¿sí? Que son positivos hacia Linux, pero ya para llegar a capturar la cuota de mercado que tiene Windows, son otras No, eso lo palabras. veo Amanecerá y complicado. veremos, amanecerá y veremos. Lo veo más fácil con Android, en Ya no es sentido un de Linux. lectura, ¿sí? Pues por ese lado de pronto sigue la tendencia como va. Porque es que hay otras variables en juego, ¿no? Sí, Para que Linux sea el rey en escritorio. Y es que realmente a nivel corporativo, el famoso tema de Conchita, queda muy complicado dar reversa. Y la gente compañero, dígame, paga dígame si yo estoy mirando fuera el tiesto, MFT. ¿sí? Pero para mí, o sea, el mismo Linus Torvalds y mucha gente dice que el gran problema de Linux es la variedad, como la balcanización. O sea, para hacer una misma cosa hay N cantidad de entornos, hay N cantidad de escritorios, N cantidad de distros, N cantidad de programas. Y en cambio yo considero que precisamente eso es lo más valioso que tiene Linux. Es que yo puedo escoger qué quiero usar y a mí, y como me gusta y la experiencia que quiero tener. Pero Entonces, mire que ahí ya Sumer se está mencionando un tema claro, o sea, Sumer se sí, está pensando qué quiere usar, sí. está pensando en la herramienta que quiere tener, está pensando cómo debería funcionar la herramienta.
Hay gente que simplemente no quiere pensar y quiere usar un procesador de texto y una hoja de cálculo. Sí, bueno, No pienso, o sea, no quiero pensar, no quiero pensar. Entonces ahí es donde tuvo éxito la esquema Windows, y por eso Ubuntu en su momento se volvió como tan visible, porque venga, sí, sí, esto es para humano, no piense, no piense, sí, ya no piense. Creo que esa es la dicotomía, sí, pero tampoco me la que refiero a hay. compilarlo todo desde el código, sí, desde la Ese ya es un fuente. extremo, ¿no? Sí, Ese pero ya es un sí extremo. como me gusta un escritorio que tenga estas características, no quiero que tenga estas otras, por eso decido escoger este. O sea, tengo muchas opciones para escoger y eso a mí me parece muy valioso. Torvalds dice que a él le gustaría algo más como Android, donde todo se hace de una sola manera y punto, y quizás eso sería más exitoso. Y pues sí, Android lo demuestra. Android está donde está porque pues, es uno solo. No piense, úselo. Ya, introduzca su correo cuando compró el celular, métalo ahí, que utiliza un Linux por debajo. Ah, bueno, sí, chévere. Sí, bonito. Bonito, pero entonces la gente quiere usarlo. Es que yo creo que también estamos, creería, sin jugar al ego, nosotros somos muy usuarios de nicho, ¿no? Sí. Pues su merced también, Bichos obviamente, raros. de nichos, bichos raros que usan Linux. Pero China, volviendo al tema, está demostrando de que esos bichos raros pueden generarle ventajas geopolíticas a países que tengan una agenda de país a largo plazo. Exacto. O sea, conviene esa comunidad de bichos Pero raros. mentalidad de nación, no de individuo. Ahí está el problema. Los chinos con su enjambre. No Y hacían, caudillos, no caudillos. sí, los caudillos, pues bueno, no sé, es como el jugador que hace el gol, pero el gol lo que vale es el equipo, hermano, ya, el equipo es lo que permanece a largo plazo, de resto queda la foto, pero Sí, ya. exacto. Entonces, Bueno, Nevi, ese es y el tema del entonces, barrio, ¿no? ¿En qué eso quedamos? sería como hagan estas preguntas que para su merced, desde su punto de vista, desde todo lo vivido hasta el día de hoy, ¿qué cree que trae el 2026? Bueno y malo. Una incertidumbre, la hijo madre. No, me preocupa el internet muerto, Sí. la mecánica de contenidos que hay ahí. La mierdificación de contenido generado por IA cada vez más indetectable, y el impacto en el estado de opinión, que eso es otra cosa de otra forma de hablar de política. La manipulación mediática de los medios ya no hegemónicos, sino de los medios La eh, manipulación, la mano automáticos. invisible que mueve la generación de contenidos para manipular opiniones. Y se viene la agenda electoral, ¿no? El Entonces, algoritmo de TikTok es perverso, te muestra solo lo que a ellos les conviene. y mire, es tecnología. Y nosotros venimos el otro año con agenda electoral, entonces me imagino en marzo, en enero, esa cosa cómo va a estar Exacto, disparada. revisen sus cuentas de redes sociales, particularmente si usan X o el antiguo Twitter, si ya tienen nuevos seguidores con apellidos larguísimos en alfanumérico. ¿Cómo una persona de pie se defiende a eso, frente a eso? Complicado. Sí. Entonces, y esperemos que de manera un poco no tan traumática, lo de esa multipolaridad se equilibre. Sí, yo creo que, no sé, ya hay, Hablando de geopolítica, ¿no? Que sí, ojalá hablando se de geopolítica, equilibre con la menos cantidad de sangre posible, porque que acá ya es tenemos lo un ideal, es polvorinado. siempre lo que se solicita, que no haya sangre, que no haya violencia, pero pues desafortunadamente somos seres humanos y pareciera que está arraigado en nuestras entrañas. Pero no, se puede, yo creo que se puede, sí, pero está difícil, está difícil. Yo temo un recrudecimiento eh, de algunos conflictos. Siento que ya con una China desacoplada completamente ya no tiene nada que perder y mucho que ganar. Estados Unidos está en su idilio, no, idilio no sería eso que es, como en su trance, Viéndose al espejo, exacto, está está muy populista. está en un trance ahí extrañísimo, que no va para ningún lado. Esa Eh, peluca le está generando un trance extrañísimo, sí, que se puede llevar al mundo por delante. sí, o sea, Demasiado el cerca. contrapeso se está perdiendo completamente y se está volviendo un tema más de poder familiar que nada tiene que ver. O sea, en Estados Unidos estamos viendo cómo se desdibuja el Estado. Sí, el modelo republicano de República Chévere que ellos tenían, que era la bandera, pues se está convirtiendo en algo muy similar Se volvió una a- república bananera sin querer serlo. sí, y el problema es que tienen armas, y de todos Sí, modos tienen un aparato económico que no es trivial. O sea, ellos son un polo.
Entonces, se Y cada vez necesita que está de más alguna forma eso desgastado. se equilibre, Y si pero eso se están ahí. desgasta, los gringos son muy inestables y en cualquier momento pueden Ellos caer en tienen una su guerra agenda civil. oscura, ¿no? Ellos tienen su agenda oscura. Ellos de Sí, frente tienen temas de que si hay que mentir, hay que generar matrices de opinión que no estén acordes a la realidad, la claro. generan y la venden. Y No, se, no, 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 y es que, pues, o sea, los rusos no son los malos del paseo tampoco, o sea, o sí, bueno, digamos que es que estamos nadie es hablando de claro, imperios. nadie es blanco y negro, o sea, los Estamos hablando de dos, imperios que se están entre ellos como equilibrando las cargas, ¿sí? exacto, exacto. Entonces es peligroso cuando usted queda en la mitad que no tiene el mismo músculo. Pues se necesita sabiduría de la otro corte electoral que viene, que ojalá suba alguien que como que tenga esa visión de mundo, vea más allá de la Lo agenda. difícil, aquí va a ganar la camiseta otra vez. Pues de Aquí no va a momento ganar la neurona. yo Tristemente, aquí la neurona tendría no va a ganar. en agenda del otro año sería muy chévere caer al siguiente release del Open Source Week de las Sí, Naciones Unidas. Eso hay que gestionarlo. Yo creo que no es gestionémoslo. descabellado. Gestionemos. Eso hay que escalarlo a nivel gobierno. Esto toca abrirlo. Bueno, pues, bueno, pues nada, o sea, para las personas que alcanzaron a escuchar este podcast, que nos acompañaron en las versiones anteriores, les damos las gracias. Que nos quieran invitar un cafecito siempre, bienvenidos a www.opensite.org. Desde aquí el equipo les desea unas felices fiestas, un excelente y muy próspero año 2026. Que la tecnología se alinee, que los conflictos se disipen, Que se equilibren las cargas. que se equilibren las cargas. Pues nada, el próximo 2026 esperamos seguirlos acompañando también por acá, de pronto en formato renovado, ¿no, Navy? Sí, la idea es tener temas tal vez no tan trascendentales, pero la visión global sí hay que mantenerla. Y seguiremos esperando los enanitos acá para recibirlos con cumbia. Los enanitos verdes que aterricen allá en la nave. Sería Ah, interesante el otro año. buscando a Neshke, los Atlantes. Y hay que seguir con Linux. El Sí, Linux sí, sí. Linux for the win hasta que me soporte el computador. Y pues nada, bacano. Ojalá este año sí sea el año del escritorio de Linux. Aunque no sé eso en qué pueda cambiar la cosa, pero para mí va a ser igual. Que se corra la aguja, político. Claro que sea, que pasen cosas, que pasen cosas. Hacen cosas. Gracias, Don Chévere. Navy. Hablamos. Hasta luego, Navy. Cuídense mucho.